ese día, ¿no? Como todos los años, cubrimos esa marcha. em, hay una contramarcha, ¿cierto? Porque acá el Día del Trabajador lo convoca la CUT, que es como la central de trabajadores, pero también se hace la contramarcha, que es como por la central clasista de trabajadores, que tiene una connotación más como de trabajadores como más populares, por así decirlo, de la parte más obrera. Nosotros siempre cubrimos esa marcha y estaba finalizando, culminando con un escenario que estaba por la parte de la estación central, que es una comuna que queda muy cerca de Santiago Centro. En ese contexto, Francisca estaba cubriendo junto a otros 4 compañeros de nuestro canal. Ella estaba transmitiendo vía Instagram en vivo. ¿Ya? Claro, hay una situación, ¿cierto?, donde hay un barrio que se llama Meix. Ese es un barrio popular donde se da mucho el tema del comercio ambulante, por así decir, comercio ambulante, comercio informal, ¿cierto?, donde se ponen estos toldos. Nosotros no tenemos ningún problema, ¿cierto?, con los vendedores, con el comercio, para dejar bien en claro que también ha sido como toda una polémica por ocupar el término de comerciante. Nosotros somos de una población muy humilde, La Victoria, y nuestras raíces, ¿cierto? Nuestras familias son también muchas de ellas comerciantes, ¿ya? Sin embargo, acá hay un tipo mafia que hace como mal uso, ¿cierto?, de estos barrios, porque tienen estos barrios tomados, por así decir. Ellos cobran, los sectorizan, digamos, por ejemplo, por cuadras y cobran altos como montos por arrendar, por así decir, porque en realidad la calle es tierra de nadie. Acá hay negocios establecidos que pagan sus patentes, pero esta, es como les digo, es como una tierra de nadie donde ellos eh, amparados por las fuerzas de Carabineros de Chile, ¿cierto? Estaban en ese momento, entre comillas, decían ellos, eh, cuidando ese lugar. A todo esto siempre se habla de un enfrentamiento. Cabe destacar que nosotros como prensa nunca nos enfrentamos en las movilizaciones, solamente vamos a hacer la labor de cubrirlas. Con un registro en este teléfono, era un teléfono celular. Eh, entonces, en ese contexto se da que estas personas, ¿cierto?, hicieron prácticamente una guerra imaginaria en su cabeza, porque estaban realmente, pusieron fierros, ¿cierto?, como toda una especie de muro de contención para que los manifestantes no ingresaran. Eh, Dentro de ese contexto, al menos unas 12 personas, según lo que tenemos identificado, se pusieron a disparar, ¿cierto? Algunos con armas fogueo, pero en su mayoría con pistolas, ¿cierto? Con balas. Algunos otros con armas hechizas, que son estas armas blancas o estas armas que son como más artesanales, pero lo que no se entiende acá es cómo es posible que a las 12 del día, un día domingo, ¿cierto? Una marcha que en su mayoría también es un contexto donde van personas de todas las edades, puede haber casi 15, o sea, más de 10 personas disparando al lado de Carabineros de Chile y ellos no hagan nada. De hecho, hay videos, fotos que se viralizaron en redes sociales, ¿cierto? Donde se muestra que ellos estaban conversando con Carabineros, que ellos estaban prácticamente guardándolos, cuidándolos. O sea, de verdad que es impresionante. Ellos tenían sus vehículos, ¿cierto?, ahí detenidos para mojar, ¿cierto?, y agredir a los pocos manifestantes que habían en ese lugar. Y estas personas que estaban disparando se escudaban atrás ellos para poder disparar y amedrentar. Eh, Dentro más o menos de ese contexto pasó esto.
Ahora, claro, en ese momento Francisca fue trasladada, habían brigadas de salud que también son como, entre comillas, como del pueblo, ¿cierto? Populares, son personas voluntarias que hacen esta labor de asistir a compañeros y compañeras que son heridos en manifestaciones. Y cuando ellos se dirigen a socorrer a nuestra compañera Francisca, en ese contexto también Carabineros seguía reprimiendo, seguía echando agua en su carro, lanzaagua, bombas lacrimógenas, también un poco deteniendo el fácil acceso a que ella fuera asistida y trasladada a tiempo. Entonces hay varias irregularidades, ¿cierto?, que están todas en materia de investigación y eso, o sea, ahora actualmente hay 3 personas detenidas. Las 2 primeras, ¿cierto? Al comienzo eh, fueron identificadas ambos extranjeros, eh, pero en realidad fueron como, los dejaron con arresto domiciliario mientras duraba la investigación. Bien, Carla, yo ¿Ya? te quiero preguntar específicamente eso que estás llevando a la conversación y bueno, en principio también darte las gracias por la entrevista y escuchamos a tu bebé que está ahí. Preguntarte, ¿sí? ¿En qué estado está judicialmente este caso? Y también que nos desplaye un poquito más esta relación particular que tienen estos manifestantes que salieron armados a tirarles a todos los que estaban ahí observando la movilización, como fue Francisca, con Carabineros. ¿Sí? Esa pata nos interesa mucho saber porque no entendemos bien esta relación que están teniendo y como nos llega la información aquí en Argentina, nos estaría costando entender bien el caso. Claro, mire, en primer lugar, recalcar que estas personas no son manifestantes, como Ujú. lo dije en un comienzo, son personas que venden en la calle, ¿cierto?, de forma irregular, que están, ¿cierto?, asociadas a temas de drogas, a temas de, no sé, como negocio ilícito, por así decirlo. Bajo ese contexto es que ellos hicieron como una verdadera, como en su mente, ¿cierto?, imaginaria, una trinchera de guerra, porque realmente tenían, no sé, como levantaron de la nada unas barricadas, unas especies de pared, ¿cierto?, con materiales ligeros, para, como para defenderse. Ahora, ¿de qué? Nadie sabe porque nadie lo estaba atacando. En la prensa y sobre todo hacia afuera se ha hablado de este que les decía, hasta un enfrentamiento, o sea, como poniendo en duda la labor de nuestra compañera, que prácticamente ella estaba en algún tipo de enfrentamiento. Nosotros queremos ser categóricos diciendo que no había ningún enfrentamiento. Francisca estaba cubriendo la marcha con su teléfono celular, transmitiendo nuestro Instagram en vivo. Fue en ese contexto donde se encontró con estas personas, ¿cierto? Habían personas de derechos humanos también que también estuvieron ahí en ese momento, que también pudieron haber corrido esa mala suerte, ¿verdad? Y ese día fueron 5 personas heridas a bala, 3 de ellas fueron de prensa independiente. Entonces nosotros creemos que tampoco es como una casualidad, ¿verdad? Sobre todo si estaban también los carabineros conversando con ellos. Hay una foto donde se muestra que los están corriendo los toldos, como prácticamente, entre comillas, ayudándolos o protegiéndolos, porque también se ve así como que están al lado de carabineros y carabineros estando al lado de ellos viendo lo que hacen, no los detienen. O sea, ahí deberían haberlos detenido inmediatamente. Y en ese contexto es que pasa esto. Ahora, igual está todo como muy extraño porque, como les decía, han sido 12 personas identificadas que estaban eh, como utilizando armas en el contexto que dije, ¿cierto? Un domingo al mediodía. Eh, y en este momento 3 de esas personas están detenidas. Ya hay uno que es de apellido Naranjo, que él, como se supone que es hasta el momento el responsable del disparo.
Ya, igual están haciendo pericias todavía, está todo como muy, muy reciente, estamos nosotros también a la espera de, de las pericias y de lo que sigue. Eh, y más o menos ese es el contexto. Ahora nosotros igual, no sé, yo pienso, ¿cierto? Como persona individual, si eran 12 personas que estaban disparando, ¿por qué hay solamente 3 detenidos? O sea, independiente que haya sido uno, ¿cierto? Que disparó a nuestra compañera, hubieron 4 personas más heridas, por ende, por el solo hecho de portar un arma y de dispararla a plena luz del día, debería estar detenido. Eh, sin en ninguna otra como, eh, eh, no sé, en realidad eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué estas 9 personas están en libertad en este momento? Ahora, recalcar que en ese mismo día no se hizo ninguna orden de parte de carabineros, ¿cierto? Para que pudieran hacer como una barría, como se llama acá, como un tipo de allanamiento en el sector, donde hubieran seguramente decomisado gran cantidad de armas, y de otras cosas también, aparte de poder como detener a estas personas que ahora están en libertad. De hecho, las 2 primeras personas que tomaron, como que las identificaron y las pusieron como con arresto domiciliario, una de ellas estaba ya como cumpliendo un tema ahí con arresto domiciliario, y en ese contexto esta persona fue y disparó. Después que quedó con arresto domiciliario por el caso de Francisca, a la semana lo vieron también de nuevo en la calle. Entonces, entre comillas, esto no es ninguna justicia. Ya nada nos va a traer de vuelta a nuestra compañera, y tampoco a las personas heridas que fueron ese día, que como les comentaba, de 5 personas, 3 de ellas fueron de prensa y de prensa independiente. Porque Carla, obviamente que acá justamente también con, están los medios con, hegemónicos que no estaban cubriendo esa parte de la manifestación. con esta responsabilidad que un poco dejás, obviamente, en evidencia con el relato y con lo que sucede también, obviamente, con el caso de Francisca entre carabineros y las bandas armadas, ¿qué reflexión nos invita a pensar con respecto al rol de las fuerzas de seguridad en Chile, por este caso y obviamente por todas las violaciones a los derechos humanos que hubo con respecto a las revueltas que hubo en Chile últimamente, y obviamente a un montón de casos más que sucedían y que suceden en el cotidiano y del país hermano? Claro, o sea, en realidad acá hay más de 500 casos de personas víctimas de trauma ocular, ¿cierto? Entre ellas también personas que se estaban dedicando a cubrir las manifestaciones. Nosotros creemos que esto ya es como una seguidilla de violación a los derechos humanos. En realidad aquí la policía no defiende al pueblo, ¿cierto? Pareciera que es al revés, que están al servicio de los poderosos, de otras personas, porque acá en las manifestaciones, como les digo, además de reprimir, ¿cierto? Amedrentar, etcétera, al momento de que los compañeros intentan como asistir a personas que están heridas, ellos además se encargan de que no puedan ser asistidas a tiempo. Hay personas que han muerto, está el caso de Denise Cortés, que era una abogada de derechos humanos que también murió en una manifestación, también como que tienen que ver carabineros, y así podría seguir diciendo. Ahora con el nuevo gobierno nosotros pensamos que iba a ser distinto, porque dentro de una de sus promesas de campaña estaba la reformulación de la institución de Carabineros de Chile. Sabemos que es algo muy complejo, ¿cierto?, de abordar, pero creemos que es necesario porque nosotros lo que vemos en las calles es que se mandan solos, que ellos hacen lo que ellos quieren, que al final en vez de poder como resguardar a las personas, a los ciudadanos, ¿cierto? Hacen todo lo contrario. O para qué hablar cuando, no sé, pues hay algún asalto, algún robo, hasta ellos mismos dicen así como, no, mejor que no denuncien porque es mucho atado y al final nunca van a conseguir lo que necesitan. Entonces nosotros hacemos un llamado, ¿cierto?, a las autoridades de que puedan hacerse responsables
por el caso de Francisca y por cientos de casos más que están ahí, cierto, sin justicia, esperando. Imagínate de la revuelta del 2019, ya van a pasar 3 años, y de ahí hacia atrás también hay una larga lista de personas que han sufrido violencia por agentes del Estado. De hecho, con decirte que tenemos una actual senadora, la senadora Fabiola Campillay, que ella también en el contexto del estallido social, ella era una trabajadora que estaba esperando micro en la comuna de San Bernardo, ¿cierto?, para ir a trabajar, le dispararon una bomba lacrimógena directo a su cara, perdiendo ambos ojos, el olfato y el gusto. Ella es una persona sobreviviente de este nivel de violencia, de verdad que eh, nosotros nos sentimos conmovidos, lo hemos visto en primera persona en las calles, y como medio también no es primera vez que hay algún compañero de nuestro medio herido. Hay personas que han recibido perdigones, lacrimógena al cuerpo, a la cabeza también un compañero en el 2019. Entonces, nosotros creemos que también es un atentado a la libertad de expresión. No es posible que, entre comillas, en plena democracia, o sea, en realidad estamos hablando de que una democracia entre muchas comillas, porque no es posible que se dé esto y que, no sé, pues que no haya nada. Hasta el momento no ha sido removido ningún cargo, está todo como con una pasividad que no se entiende. Yo te aseguro que si en vez de Francisca Sandoval de Señal 3 La Victoria, un medio popular alternativo, hubiera sido la que fue asesinada, hubiese sido alguna periodista o alguna persona, cierto, del área de comunicaciones de un medio hegemónico o público o privado de este país, hubiese sido muy diferente la situación actualmente, y mediáticamente y comunicacionalmente como lo abordaron también. Nosotros estamos exigiendo justicia y no vamos a descansar hasta que eso sea. En apoyo a su familia también, Francisca dejó a una hija pequeña, entonces es algo muy terrible, muy delicado, y nosotros no vamos a descansar hasta que paguen todos los responsables.